Bienvenidos a Lucuma Podcast. Hoy hablaremos de un tema que muchos de nosotros hemos experimentado: la dificultad de orar cuando la ansiedad nos invade. ¿Alguna vez te has sentado a orar y tu mente ha estado tan llena de preocupaciones que no has podido concentrarte? Creo que todos hemos pasado por ello, ¿no? Cuando a veces, hemos tenido un día donde nos ha llegado la frustración, los problemas, las dificultades. A veces queremos acercarnos a Dios en oración, diciéndole, pidiéndole que nos ayude y todo ello, pero cuando estamos ya en el momento en el que queremos hablar, nuestra mente está muy distraída, muy extraída, ¿no? Pensando en el episodio que hemos pasado, o pensando en posibles soluciones. Nos hacemos escenas en nuestra cabeza, no estamos concentrados en lo que queremos hablar a Dios, y por ello no logramos tal vez sentirnos tranquilo y dejarle todas esas preocupaciones a Dios, ¿no? Este es un problema común que pasamos muchos de los que nos acercamos a Dios cada vez que tenemos alguna necesidad, problema. Tenemos a veces estos problemas. En este episodio vamos a explorar juntos cómo podemos superar estos momentos y encontrar la paz, esa paz que Dios ya nos ha dado, pero que tenemos que usarla. Primero nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué la ansiedad afecta nuestra oración? ¿No? Porque muchas veces la frustración, la molestia que sentimos, todo ello tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Esto de que nuestra mente no está ocupada, no está concentrada en las cosas, si se extrae y quiere solucionar dentro de tu cabeza, quiere solucionar el problema. Eso es ansiedad. Pero ¿cómo se da? ¿Por qué? ¿Por qué afecta la oración? Primero, porque genera una mente inquieta, porque cuando queremos hacer otras actividades, en nuestra cabeza va a estar dando vueltas esa situación que nos ha afectado, y va a ser bien complicado sacarlo de nuestra mente. Por eso es que va a afectar también nuestra oración, ¿no? Ese momento en donde queremos hablar con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente se llena de pensamientos intrusivos, ¿no? El tema que hablamos ya 2 episodios atrás, ¿no? Se llena de pensamientos intrusivos que dificultan la concentración. Por ello es que no podemos concentrarnos en hablar con Dios. Y luego viene también, dentro de la oración ya, el miedo a no ser escuchado. Cuando nos acercamos a Dios y estamos hablándole y nuestra mente se sale de la conversación que tenemos con Dios y empieza a generar inquietudes, escenas, pensamientos, ¿no?, o recuerdos de lo que ha pasado, hace que nos distraigamos de lo que estamos haciendo, que es la oración, que es hablar con Dios, y allí genera un miedo a no ser escuchado, que estás hablando y estás hablando con la pared, estás hablando con la nada, ¿no? Que no está resultando lo que estás haciendo. Luego, la falta de conexión. Ya como hemos visto, nuestra mente está inquieta, está pensando otras cosas. Tenemos ya el miedo de no ser escuchado, la sensación de que no estamos siendo escuchados por Dios, y ahí ya se genera la falta de conexión, ¿no? Entonces esto es como ya una barrera, se genera ahí una barrera en el que ya no nos sentimos conectados en la oración y parece que estamos perdiendo el tiempo. ¿Y qué concluimos o qué resolvemos hacer? Terminar o dejar de orar y hacer otras cosas, ¿no?, hasta que estemos más tranquilos. Entonces todo esto dificulta nuestra conexión con Dios y hace que, pues, en vez de acercarnos a Dios, nos alejemos más. Quiero compartirte algunas guías de oración para esos momentos de ansiedad extrema, esos momentos de frustración, esos momentos donde estás intranquilo, intranquila, ¿no? Entonces, la primera es la oración de la presencia, o una oración enfocada en la presencia. El versículo clave es el versículo de Juan 14:27, que nos dice:
La paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, como ya les decía antes, Dios nos ha dado paz y no tenemos por qué pedirle paz, porque ya nos ha dado paz. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ya tienes la paz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar esa paz, exteriorizar esa paz, ser sabios para utilizar esa paz en esos momentos de intranquilidad, que a veces es muy difícil. El ejercicio que podemos hacer, basado en este versículo, es cerrar los ojos y simplemente concentrarte en la presencia de Dios. Es decir, acercarte a Dios en silencio. Cierra los ojos, empieza a pensar en la grandeza de Dios, sin decir palabras, sin tratar de solucionar nada. Primero siéntate, concéntrate en Dios y no digas nada. Céntrate en eso. Esto es parte también de la oración, porque es acercarte a Dios. A veces no tenemos palabras, a veces en este caso vamos a tener muchas cosas que decir, pero no las vamos a poder decir bien. Porque vamos a estar siendo guiados por nuestros sentimientos. Entonces, mejor es callar, estar en silencio y empezar a meditar. Medita en la grandeza de Dios, medita en todo lo que Dios te ha dado, medita en cosas buenas, en cosas bonitas, ¿no? En todo lo bueno que tienes. Y allí vas a empezar a tranquilizarte. Entonces, ese es uno de los ejercicios que podríamos hacer cuando nos sentimos ahí alto turbados, ¿no? Con ansiedad extrema, ¿no? Entonces, no te preocupes por tener palabras exactas para hablar con Dios, ¿no? Primero, céntrate en estar tranquilo, en estar en silencio, y ya poco a poco van a empezar a salir las palabras. Segundo, la oración de la gratitud. El versículo es primera de Tesalonicenses 5:18, que dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿No? Primera de Tesalonicenses 5:18. El ejercicio que podemos hacer, aquí nos habla de que debemos dar gracias en todo, ¿no? Porque es la voluntad de Dios. El ejercicio es para orar. Primero enumera todas las cosas por las que estás agradecido a Dios. Escribe todas las cosas buenas que tú quieres decirle a Dios gracias por todo ello, ¿no? Incluso cosas que tal vez no son tan buenas, cosas malas que tú has visto que Dios ha encaminado a bien o te han ayudado en algo, porque ya también la palabra nos dice que todo ayuda a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir que todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa, todo nos puede ayudar a bien. En base a esas cosas empiezas: Dios, te doy gracias por tal cosa, y empiezas a darle gracias por todo lo que te ha dado, por todo lo que ha hecho en tu vida y porque hasta el día de hoy está contigo. Entonces esta oración te va a ayudar a un poco distraer tu mente de aquellas cosas negativas que te han pasado. Bueno, esta es la segunda guía de oración. La tercera, la oración de entrega. El versículo en el que me baso es primera de Pedro 5:7, que nos dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Entrega tus preocupaciones a Dios, confiando que Él tiene el control, ¿no? Es decir, acércate a Dios y no des vueltas en liturgias, no des vueltas en palabras, en clichés. Acércate y dile exactamente lo que te está pasando. Nada más. No des vueltas en nada más. Dile exactamente y sé preciso en lo que te está pasando. Y tú sabes que hablar con Dios es una conversación, así que acércate y díselo como te salga del corazón. Y empieza a decirle: Dios, tengo este problema, quiero que me ayudes en esto. Y sé directo en lo que vas a decir. Y nada más. Y si ya terminaste de decirlo, concluye tu oración y ahí lo dejas.
Luego ya, cuando estés más tranquilo, vuelves a orar y vuelves a recapitular eso. Pero no te olvides, acércate a Dios, dile eso y confía en que Él tiene el control, ¿no? Como 1 Pedro 5:7 nos dice. Porque Él tiene cuidado de nosotros, por eso debemos echar toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas sobre Él, porque Él nos va a ayudar. Dios mismo nos garantiza eso. También podemos combinar todas estas guías de oración, ¿no? Podríamos acercarnos a Dios en silencio. Una vez que estamos un poco más tranquilos, podemos empezar a darle gracias por todas las cosas que nos ha dado, por todas las cosas que tenemos, y al final le decimos directamente lo que nos ha pasado y concluimos nuestra oración ahí. Eso puede hacer que podamos orar, podamos acercarnos de una mejor manera a Dios y no divagar en todo este proceso. Bueno, en conclusión, muchas veces vamos a tener problemas en nuestra vida, vamos a querer acercarnos a Dios, pedirle ayuda, todo ello, pero a veces no es fácil, ¿no?, acercarnos a Dios. Entonces podemos utilizar esas 3 recomendaciones y tal vez tú tengas algún otro método. Entonces quisiera que ahí me comentes, escribas, a ver qué más podríamos hacer para poder sobresalir en este problema, ¿no? En estas dificultades que tenemos cuando queremos acercarnos a Dios, ¿no? Entonces yo les animo a que practiquemos estos ejercicios siempre que tengamos estos problemas, que a veces no podemos acercarnos a Dios y hablar, ¿no?, con toda libertad, con toda tranquilidad, ¿no? Y también, aparte de ello, busca ayuda de otra persona. Si es un hermano en Cristo, mucho mejor, ¿no? Una persona que te pueda ayudar, un familiar tal vez, ¿no?, o un amigo, ¿no? Pero pensando muy bien a quién vas a ir y decirle ese problema, ¿no? Y te puede ayudar. A veces cuando hacemos las cosas solos no nos van a salir las cosas muy bien. Por eso es que Jesús, cuando mandó a sus discípulos a hacer cosas ya importantes, vemos que los mandaba de 2 en 2, ¿no? ¿Por qué? Porque uno solo puede hacer muchas cosas, pero le es muy difícil, ¿no? Cuando somos 2 o más incluso, las cosas se hacen mucho más fáciles porque nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? Como decía mi papá, una pena entre 2 es menos atroz. Entonces les animo también a buscar ayuda, busquemos ayuda, no nos olvidemos de que hay personas a nuestro lado que nos pueden ayudar, incluso personas que conocemos muy poco. Hay muchas personas que están dispuestas a ayudarnos. Comparto para terminar algunos versículos adicionales para contrarrestar o para leer y para meditar cuando estamos alterados, ansiosos, frustrados. El primer pasaje que yo le recomiendo leer es el Salmo 23, todo este capítulo, ¿no? Es un capítulo muy pequeño, pero es muy bonito, ¿no? Es un salmo muy clásico que habla sobre la confianza en Dios, ¿no? Que empieza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O en otras versiones dice, ¿no? Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y sigue diciendo: en lugares de delicados pastos me hará descansar, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, ¿no? Y así nos sigue hablando cosas tan bonitas que David experimentó de Dios. Y al final dice, ¿no? Moraré con el Señor por largos días, ¿no? O sea, que estaré siempre con Él. ¿Y qué me importa entonces qué es lo que pase en este mundo? ¿Qué es lo que me esté pasando? Con Dios voy a estar para siempre, y eso es lo más hermoso que podemos tener. Otro pasaje es Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Que dice así: por nada estéis afanosos, o en otra versión dice ansiosos, antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Confiar en Dios. No estemos afanosos, no estemos preocupados, nos dice este pasaje, ¿no? Más bien en oración y súplica busquen a Dios con acción de gracias. Démosle gracias a Dios y pidámosle que Dios se entere de lo que estamos pasando, a pesar de que Él sabe, Él quiere que se lo digamos. ¿Por qué? Porque la oración no es tanto para que Dios se entere, sino más para que nosotros estemos conectados con nuestro Señor, que Él va a guardar nuestros corazones, Él va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto va a funcionar si nosotros confiamos en el Señor, pero si no lo hacemos, vamos a fracasar. No, eso es inminente, no hay otra recomendación más. Con esto acabo, espero que les haya servido. Y si les ha servido, suscríbete. Si le puede servir a otra persona, comparte. También comenta qué otros métodos podrías tú recomendar. Y podríamos hacer otro episodio más con todas esas recomendaciones. Y no se olviden que siempre tenemos que dejar todo en las manos de Dios. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.